Buenos días, hermanas. Hoy concluimos este estudio que se tituló Estrategias de engaño del enemigo y recordarán que la semana pasada vimos el cuadro comparativo de humanismo versus Biblia. Y hoy continuamos con estos cuadros comparativos. Primero vamos a ver el naturalismo, que vendría siendo cronológicamente el primer hijo del humanismo. El naturalismo sostiene que el universo no necesita ninguna causa o gobierno sobrenatural, sino que es autoexistente y autosuficiente, se explica a sí mismo y se gobierna a sí mismo. O sea que en palabras del físico recién fallecido Stephen Hopkins, el universo se creó a sí mismo. Esto desafía los argumentos teológicos, cosmológicos y morales, porque para ellos el mundo natural es toda la realidad, y el hombre sería algo incidental, algo que de manera azarosa se produjo en la tierra, física, moral e intelectualmente. Entonces, podemos sintetizar al naturalismo en dos puntos. Punto número 1, el universo lo produce todo. Punto número 2, no hay una mente divina o diseñador del universo, ni hay otra vida. Pero también hay que decir, hermanas, que existe un naturalismo religioso llamado el panteísmo. El panteísmo piensa o cree que Dios es el universo. Es lo mismo. Incluso a lo mejor ustedes han escuchado esta expresión. Pídeselo al universo o el universo te lo va a dar. Para ellos Dios es el universo. Esto es el panteísmo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Primeramente, Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu, no es el universo ni es materia. Nos dice también en Juan 1, versículos 1 al 3 y Hebreos 11:3 que Dios produjo todas las cosas por medio de su palabra. Por el verbo de Dios fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que hoy es sería. Y Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos que por la palabra de Dios fue constituido el universo, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1:26 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no fue algo accidental en la tierra. Pero también la Biblia nos dice en Romanos 1, versículo 21 al 25, que el hombre caído cambió el culto a Dios por el culto a la creación. Esto sería el naturalismo. Y después del naturalismo viene el secularismo, que se desarrolla en el siglo XIX, principalmente en Inglaterra. Para el secularismo, la sociedad es libre de imponer una religión oficial sobre la gente, es decir, que es neutra en cuanto a asuntos religiosos, está basada en la razón y no en la fe. Ahora, lo positivo de tener un gobierno secularista es que nos va a garantizar que no se nos va a imponer una religión. Sería un Estado laico que no favorece a ninguna. Gracias a Dios, porque hace unos años o siglos, recordemos que en México solo había una sola religión. Incluso José María Morelos y Pavón, en su libro Los sentimientos de la nación, dice que la religión oficial de México es la Iglesia Católica Romana. Entonces, lo positivo del secularismo es esto, hay libertad de culto. Pero lo negativo es que el secularismo se puede volver casi una religión. Por ejemplo, en Francia, cuando terminó la Revolución Francesa, el Estado expulsó a todas las órdenes religiosas y después impuso una especie de bautismo a los niños donde no se les bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que eran dedicados a la República Francesa. O lo que estamos viendo también en muchos países democráticos, que desde el gobierno se quiere imponer una nueva moral a todas las personas. Incluso hace unos meses supimos que un partido, creo que el Partido del Trabajo, propuso reeducar sexualmente a los niños desde el jardín de niños y que se les debía imponer a todos esta nueva moral sobre toda creencia religiosa, y si los padres se oponían a esta nueva educación podían ser sancionados. Entonces, ese es el peligro también
que puede haber en un estado secularista. Y sintetizándolo en 3 puntos, diríamos que el secularismo es, número 1, responsabilizar moralmente al hombre de su existencia y destino propio. Número 2, es visto como una emancipación y un acto de madurez cultural de la sociedad. Y número 3, no hay interés por la eternidad, sino solamente en lo científico. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Primeramente, nos dice Filipenses 3:20 que somos ciudadanos de un reino, del reino de Dios, aunque también la palabra de Dios nos ordena a someternos a las autoridades, porque son puestas por parte de Él, a honrar al rey, a ser buenos ciudadanos, pero Lucas 20:25 nos dice claramente, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No debe haber ningún conflicto, pero entendiendo sobre todo que somos ciudadanos del reino de Dios. La Biblia también nos dice en Filipenses 2:15 que estamos aquí en la tierra con un propósito, y es que seamos luminares en medio de una generación que vive en tinieblas. Y también Hebreos 9:27 nos dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que un acto de madurez sería reconocer que es en esta vida donde se determina la vida eterna del hombre, vida eterna o condenación eterna. Esto es el secularismo. Y luego viene el pragmatismo. El pragmatismo se desarrolló en los Estados Unidos por un psicólogo llamado William James, y para James lo verdadero es lo bueno para una persona. Fíjense cómo para él verdad y bueno son sinónimos. Lo verdadero es aquello que es útil para la vida de una persona. Si no es útil, entonces es falso. Vamos a ejemplificarlo así. Imaginen que un hombre que vive en adulterio entra a la iglesia y escucha una predicación donde se está hablando del adulterio y se cita la palabra de Dios. Entonces este hombre adúltero se va a sentir incómodo y como no es bueno para él lo que está escuchando, dice es falso. Si no me es útil, entonces la Biblia es falsa. Él determina qué es verdadero y qué es falso. Schiller, un pensador alemán, dijo, los deseos y las ideas pueden transformar la verdad y la realidad. Entonces, si lo que yo deseo y lo que pienso de un objeto para mí son buenos, entonces yo lo puedo transformar lo malo en bueno. William James lo definió muy bien en su libro titulado Querer para creer. O sea que si yo lo quiero, si es bueno para mí, entonces creo en eso. Pero si no lo deseo, entonces eso es falso y no voy a creer en ello. Pragmatismo sería, por ejemplo, hermanas, una hermana que va todos los domingos a la iglesia, va a la reunión de damas, no falta, lee su Biblia, pero también lee los horóscopos. Y dice, es bueno para mí leer la Biblia, pero también es bueno para mí leer los horóscopos. Entonces, un pensamiento pragmatista sería, los dos son verdaderos porque me ayudan. Eso es el pragmatismo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos dice en Juan 14:6 que sí existe la verdad absoluta. Y es una persona, es Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que a la verdad absoluta solamente se puede acceder por medio de la fe. La palabra de Dios también nos dice que ella nos muestra la verdad y que a través de ella se accede a ella, por medio de la fe, no por medio de emociones o razonamientos. Al contrario, eso es peligroso. Dice Jeremías 17, versículos 9 al 10, que engañoso es el corazón. Nosotros no podemos fiarnos de nuestras emociones o estados de ánimo para determinar si algo es verdadero o es falso. Eso es incorrecto. Yo recuerdo hace como 2 años más o menos, hermanas, que una hermana me dijo que unos misioneros mormones llegaron a su casa y le ofrecieron un estudio bíblico, entre comillas. Y antes de comenzar el estudio, estos misioneros oraron y dijeron, Dios, hazle sentir en el corazón a esta mujer que esto es verdad. O sea,
Determinar si algo es verdad o mentira depende de una emoción. Si sientes algo en el corazón es verdadero. Si no sentiste nada, entonces es falso. No importa si lo que te están diciendo es una tontería. Entonces la palabra de Dios nos enseña que es por medio de la fe como se nos muestra la verdad, no por medio de una emoción o un sentimiento. Y también que el corazón es engañoso. La fe y la verdad no son un negocio. Uno no puede decir, de esto voy a tomar del cristianismo y esto no. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 9 al 21, que en Samaria vivía un mago llamado Simón, que por mucho tiempo había engañado a los samaritanos, haciéndose pasar por un grande. Y dice que cuando llegaron los apóstoles, les predicaron el evangelio y después les imponían las manos a los samaritanos y así recibían el Espíritu Santo. Dice la palabra que Simón se acercó y les ofreció dinero para que él también tuviera este poder de dar el Espíritu Santo. Entonces Simón dijo, bueno, si yo doy dinero, recibo esto y por medio del Espíritu Santo yo puedo tener cierta ganancia. Ese es un pensamiento pragmatista. Y después del pragmatismo viene el evolucionismo, que a grosso modo ya lo vimos cuando estuvimos viendo la biografía de Herbert Spencer. Y que Spencer fue el que influyó a Darwin para su teoría de la evolución de las especies. El evolucionismo enseña que la humanidad y la sociedad son el producto de un desarrollo y esto explica el origen de la moral y de las normas de convivencia en el hombre actual. Ya vimos que hay un evolucionismo social y otro naturalista. Entonces, el evolucionismo lo sintetizamos en 2 puntos, hermanas. Número 1. La humanidad es una cadena de constante evolución hasta hoy. Y número 2. La evolución significa perfeccionamiento. Aunque aquí también hay que decir, hermanas, que existe un evolucionismo religioso. En el siglo XX, a principios del siglo XX, un jesuita llamado Teilhard de Chardin hablaba de una constante evolución del hombre. Él decía que cuando Adán y Eva fueron creados, diríamos que ese es el punto alfa. Y desde ese momento el hombre está en una constante evolución y va a llegar un momento en que el hombre sea un Dios y se fusione con el Dios eterno. A esto él le llamaba el punto omega. Entonces sí también existe un evolucionismo religioso que hoy está representado con la nueva era. ¿Qué nos dice la Biblia? Primeramente, que Cristo es creador y sustentador de todas las cosas. Colosenses 1, versículos 16 y 17 nos dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, en Cristo y para Cristo. Y Hebreos 1:2 nos dice que por el poder de la palabra de Cristo es que todo el universo existe y mantiene su coherencia. La Biblia también nos dice que la verdad y la moral vinieron al mundo por acción soberana y absoluta de Dios. Es decir, que la verdad, la moral no vino porque el hombre hubiera evolucionado. Al contrario, dice Isaías capítulo 42, versículos 4 al 7. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo y traer la luz a las naciones, entonces podemos hablar de una verdad absoluta y de luz para el mundo, pero no por medio de una evolución. La Biblia nos dice también que la sociedad no va a mejorar, al contrario, va en un constante retroceso. Mateo capítulo 24, del versículo 12 hasta el 39,
El Señor dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y luego dice que cuando el Señor venga será como en los días de Noé, que se casaban, que estaban en fiestas, emborrachándose sin importarles Dios. Va el mundo en un constante retroceso. Y también la Biblia nos dice que evolución no significa progreso, todo lo contrario. Fíjense ustedes cómo las democracias que son más progresistas, entre comillas, son las que van en un retroceso constante y su conducta casi que es como Sodoma y Gomorra. Génesis 19, versículos 1 al 16. Toda depravación ahora se está tolerando y se está promoviendo. Enseguida viene el relativismo. El relativismo enseña que la verdad puede variar de individuo a individuo o de tiempo en tiempo. O sea que hoy lo que se enseña como verdad quizá dentro de una década ya sea una mentira. Todo conocimiento depende de la mente, el cuerpo y los sentidos de una persona. Sintetizándolo, podríamos decirlo en 2 puntos. Número 1, el relativismo enseña que la rectitud de una acción y la bondad depende de la actitud de un grupo o de una persona. Y esta puede variar de individuo a individuo o de grupo a grupo. Número 2, el relativismo rechaza las verdades absolutas. Toda opinión es aceptable. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos dice que sí existe una verdad y un conocimiento absoluto. Colosenses 2, versículos 2 al 3 nos dice que en Cristo están todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría. Número 2, la Biblia nos dice que también existen los valores morales absolutos, no los relativos. Éxodo 20, cuando el Señor dio los 10 mandamientos, esto vino a cambiar toda la moral de la humanidad. De hecho, todas las democracias o la gran mayoría de los países están fundamentados sobre los 10 mandamientos. Si no fuera por esta moral absoluta que Dios nos dio, el mundo se comportaría como animales. Y la Biblia también nos dice que la verdad y los valores morales no van a pasar. Jamás van a pasar. Lucas 21:33 dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, hermanas, ¿se habrán dado cuenta que todas estas corrientes de pensamiento que vimos básicamente son ateas? Creen solamente en la ciencia y en una vida terrenal. Pero también hay otro tipo de corrientes de pensamiento mundanas que las podemos llamar ocultismo. En el ocultismo sí se cree que existe un mundo espiritual y que hay una vida después de esta vida. También reconocen que estas enseñanzas no son científicamente comprobables, es más, van más allá de lo científico. Y algo interesante, hermanas, es que todas estas corrientes de ocultismo, sea misticismo, gnosticismo, chamanismo o satanismo, tienen a la serpiente como aquel ser que les va a dar un conocimiento escondido y solo para unos cuantos. Se puede decir que es omnipresente la serpiente en todo el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Bueno, es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y ciencias ocultas que no tienen una explicación científica, como la adivinación, magia, supuestas sanidades. Y el misticismo sería la experiencia difícil de alcanzar donde se llega al grado máximo de unión del alma con lo sagrado. Es el grado máximo de perfeccionamiento y conocimiento. Misticismo es hablar de meditación, hermanas, lo que hacen los budistas o los hinduistas cuando llegan a lo que ellos llaman el nirvana. Esto es misticismo. Y luego viene el gnosticismo, viene del griego gnosis, que significa un conocimiento especial que solo es accesible para los que tienen verdadero entendimiento, y por medio de este conocimiento se puede lograr la salvación. Los gnósticos son dualistas, o sea, ellos creen que la materia o el cuerpo es algo malo, mientras que el espíritu es algo bueno, y enseñan que por medio de este conocimiento oculto pueden liberar al espíritu para que vuelvan a su morada celestial.
Se piensa que el origen del gnosticismo estuvo en Persia, de Persia pasó a Grecia, de Grecia pasó a los judíos que vivían en Alejandría, en Egipto, y de los judíos pasó a la iglesia cristiana. Hay dos principales escuelas en este gnosticismo. Unos, los que ven que la materia como es mala, no importa si uno peca. Al contrario, pecar o cometer todo tipo de depravación sexual es una manera de salvarse. Creo que los más representativos de esta corriente serían los llamados carpocrasianos, que vivieron dentro del cristianismo, en el siglo III, si no mal recuerdo. Y otra corriente son los que mortifican a la carne. Incluso el apóstol Pablo se refiere a ellos cuando dice que en los postreros tiempos unos apostatarán y prohibirán casarse y comer ciertos alimentos. Quizá los más representativos de estos serían los maniqueístas. Esto es el gnosticismo. Y después del gnosticismo viene el chamanismo, que es un término que los antropólogos les dan a aquellas personas como brujos, sacerdotes, hechiceros, médiums y cualquier persona que actúa como mediador entre el mundo espiritual y el hombre. Y finalmente está el satanismo. Pero también el satanismo tiene muchos rostros, no es el que comúnmente nosotros conocemos, hermanas. Todo empieza con el llamado satanismo filosófico. Quizás ustedes han escuchado hablar de la Biblia satánica, escrita por Anton LaVey. Bueno, ese es un libro filosófico donde se enseña que Satanás no existe, sino que más bien es un arquetipo. Es algo simbólico para vivir una vida egoísta donde gobierna el yo. Y los que están metidos en este satanismo filosófico principalmente son los llamados darketos. No sé si los han visto, estos jóvenes que se visten todos de negro. Bueno, ellos son satanistas filosóficos. Después viene el siguiente grado donde se cree que el diablo existe, pero es un ser bueno, solamente que incomprendido. Vendría a ser algo así como un antihéroe. Y después de esto ya vienen otros grados de satanismo donde se reconoce el verdadero carácter maligno de Satanás y donde hay ciertos rituales a su persona. Todo esto es el ocultismo. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Juan capítulo 8, versículo 44 dice que Satanás es padre de mentira. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11 dice que Satanás conoce la palabra de Dios cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás puede disfrazarse de ángel de luz para engañar a las personas. Y la Biblia es enfática cuando nos dice en Deuteronomio 18, versículos 9 al 14 e Isaías 47, versículos 13 al 15, que las prácticas ocultistas están prohibidas por el Señor. Ahora, hermanas, creo que el objetivo de este estudio que se les dio es que podamos detectar y entender que estas diferentes corrientes de pensamiento filosófico u ocultista se han infiltrado dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aunque ustedes no lo crean, hay cristianos que, por ejemplo, no creen que el infierno existe. Hay también cristianos que piensan que verdaderamente el hombre desciende del mono, son evolucionistas. Y también hay algunos cristianos que están adoptando ciertas costumbres ocultistas, que sin ningún problema van a sus clases de yoga y de meditación trascendental, que leen su horóscopo y al mismo tiempo asisten a la iglesia. Esto es algo actual, hermanas. Fíjense lo que dijo el masón grado 33 y además ocultista Manly Hall. Él dijo: hay abundante evidencia de que muchas formas del pensamiento moderno, especialmente la psicología de la prosperidad, la educación del poder de la voluntad y en los sistemas de venta de elevada presión, la magia negra está presente. Ha sufrido una metamorfosis y aunque el nombre pudo haber cambiado, su naturaleza sigue siendo la misma. Está presente. Y el pastor David Wilkerson, que hace poco se fue a la presencia del Señor,
él escribió lo siguiente: hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios, engañando a multitudes del pueblo escogido de Dios. Este pretendido evangelio intenta hacer dioses de la gente. Se les dice: tu destino está en el poder de tu mente. Todo lo que puedas concebir es tuyo. Pronúncialo para darle ser. Créalo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la felicidad, la perfecta salud son totalmente tuyos si empleas tu mente creativamente. Transforma tus sueños en realidad empleando el poder de tu mente. Y después dice el hermano: sea sabido de una vez por todas, Dios no abdicará su soberanía al poder de nuestras mentes. Debemos buscar solamente la mente de nuestro Señor Jesucristo. Y su mente no es materialista, no está centrada en el triunfo o la riqueza. La mente de Cristo está centrada solo en la gloria de Dios y en la obediencia a su palabra. Y así llegamos, hermanos, hermanas, a la conclusión de que estamos viviendo en una sociedad pluralista y por lo mismo peligrosa. ¿Recuerdan que hace 2 estudios les hablé del pluralismo? Bueno, pluralismo o la cultura pluralista en la que estamos es aquella que acepta, tolera y reconoce toda la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. Todo es verdadero y válido para acceder a Dios, a la salvación y a la verdad. Y esto nos lleva al origen de todos los problemas. ¿Cuál es el origen de todos los problemas? De nueva cuenta, Génesis capítulo 3, el huerto del Edén, donde está la humanidad representada en Eva, la ciencia como sustituto de la fe y la serpiente como aquella que da esos conocimientos ocultos disponibles para unos cuantos. Y la tragedia de todo esto es que en la ecuación del hombre quedó fuera Dios para vivir la vida como una realización. Humanidad, serpiente y ciencia. Y para concluir, hermanas, en cuanto a la ciencia, dijo el filósofo cristiano Alvin Plantinga que en realidad no hay un problema o una enemistad entre Dios y la ciencia. En realidad el problema es entre la ciencia y el naturalismo, porque no es razonable, no es lógico decir o creer que el universo lo creó todo y que el universo se creó a sí mismo. John Lennox, un matemático cristiano, dijo: no hay demostración matemática de la creación, pero lo que sí hay son evidencias. Dice Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si el científico busca evidencias, están en la creación misma. Entonces el hermano John Lennox, para demostrar que no hay enemistad o diferencias entre ciencia y Dios, lo explica de esta manera. Él se hace esta pregunta: ¿por qué está hirviendo el agua en la olla? Un científico respondería: porque la olla es de cobre y conduce energía térmica que agita las moléculas del agua. Y él responde: no, el agua hierve porque yo quiero una taza de té. Ambas respuestas son correctas, solo que la primera respuesta responde a la ciencia, mientras que la segunda respuesta proviene de un agente personal. Es decir, el científico puede hablar de materia, de energía, de años luz, pero solo es una explicación. Detrás de la creación del universo está la voluntad de Dios por crear todas las cosas por medio de su palabra. C.S. Lewis, un escritor cristiano, dijo: los hombres se hicieron científicos porque esperaban encontrar ley en la naturaleza, y esperaban encontrar ley en la naturaleza porque creían en un dador de la ley. Y en cuanto al verdadero sentido de la vida, el hermano Alfonso Ropero, en su libro Introducción a la Filosofía, dice:
Cristo es el sentido de la vida. La vida es algo que perdura más allá de la muerte. Él es la cabeza de la creación. Él es antes de todo. Todo lo crea y todo lo sustenta. Cristianismo es vivir en la realidad de Dios, no ya en tinieblas o muerte. Es tener la mente de Cristo, andar en luz. Todo tiene sentido, no hay nada absurdo, abstracto ni subjetivo. Démosle a Dios gracias por su palabra y porque nosotros tenemos sentido de vida en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanas.